El síndrome de quilomicronemia familiar es una enfermedad o entra dentro del paquete de enfermedades raras. Esto porque la prevalencia que se tiene de este síndrome es una en un millón, o sea, realmente es muy rara y esto hace que primero la sospecha diagnóstica no se tenga en consideración y segundo, al no tener la sospecha diagnóstica, este paciente viaje a través de todo este tiempo, pues con diferentes médicos, a veces ven hasta 10 médicos sin poder establecer un diagnóstico. Entonces, en ese ir y venir con los médicos, el paciente merma su calidad de vida y compromete su salud a grados en donde pueden llegar a una terapia intensiva por la complicación más grave que es la pancreatitis. ¿Esto se puede prevenir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que podamos, vaya a saber qué es lo que tenemos? En este caso, Sí, en esta enfermedad. claro, bueno, mira, de manera universal se tiene que hacer un perfil de lípidos, esto quiere decir en donde deban incluir a los triglicéridos y después de los 20 años esto es obligatorio de acuerdo a las normas oficiales de dislipidemias. Entonces, hacer un perfil de lípidos y ahí si nosotros encontramos que un paciente tiene más de 880 de triglicéridos, una vez que hemos descartado causas secundarias, es decir, de las más frecuentes, pues son los síndromes nefróticos, o sea, problemas con el riñón, podemos tener el hipotiroidismo, una diabetes mellitus descontrolada, el hecho de causas secundarias, específicamente el hecho de una dieta muy rica en carbohidratos, eh, pues esto es que nos obliga a buscar causas secundarias. Si ese paciente tiene más de 880 y tenemos ya la exclusión de estas causas secundarias, es importante que nosotros hagamos la búsqueda a través de un panel genético. Aquí en México se solicita un panel genético en donde se evalúan 5 genes y de esta manera, pues evidentemente podemos encontrar esta mutación que es una enzima de la lipoproteína lipasa. Ujú, Obviamente, olvidé excluir el alcoholismo, que también es muy importante. Otro ujú. escenario clínico, y ahí sería el de prevención 100%, es el paciente que llega con cuadros de repetición por dolor abdominal. Y ese paciente está con dolores en el abdomen frecuentemente, van con el médico, le hacen el ultrasonido, el hígado no reporta que tenga litiasis vesicular, aparentemente las imágenes a nivel del páncreas están normales, todavía no abre con un cuadro de pancreatitis, pero son frecuentes estos dolores abdominales que son desencadenados cuando el paciente hace una comida rica en carbohidratos con grasas. Esta combinación de carbohidratos y grasas puede estar desencadenando estos dolores. Y el tercer escenario es el paciente que llega a urgencias con un cuadro agudo de pancreatitis aguda y estos pacientes hacen como un moretón en el abdomen, ¿sí? Y pues genera un dolor muy intenso como si estuvieran atravesándoles una lanza y ese paciente eh, eh, una vez que hemos descartado otras causas, que la más frecuente es la litiasis vesicular, es decir, una piedra en la vesícula que se queda en estos conductos, hace que se dé la pancreatitis, el alcoholismo también, esto puede generar que haya pancreatitis. Si nosotros hemos descartado y hay un cuadro de pancreatitis y se documenta que tenemos triglicéridos elevados, generalmente estos están arriba de 1000, pero podemos encontrarlos con 4000, 5000 de triglicéridos a Ujú. estos pacientes. Esos son candidatos a hacerse el panel de genes en donde vamos a buscar lo más frecuente es una mutación de la lipoproteína lipasa. Esto es, el gen se localiza en el cromosoma 22 y ahí es donde tendríamos la alteración de esta enfermedad. Te voy a explicar un poquito antes de entrar ya de lleno al tratamiento. En este viaje, como se ha documentado que los triglicéridos están muy altos, arriba de 1880, como había comentado, o a pacientes que son refractarios al tratamiento convencional,
generalmente el médico lo que hace, dice, bueno, tiene los triglicéridos elevados y lo que muy seguramente va a recibir este paciente son fibratos, ¿sí? Medicamentos que se utilizan para reducir los triglicéridos. Entonces, vamos a dar el tratamiento y probablemente la recomendación es vaya con un nutriólogo o el médico pueda dar una prescripción de alimentación en donde lo que se hace es restringir la ingesta de grasas, ¿sí? Se reducen en un 15 o 20% y se restringen también el consumo de carbohidratos porque tienen mucho impacto en la elevación de los triglicéridos. Sin embargo, lo que pasa aquí es que hay un descenso moderado de esos triglicéridos, pero los dolores abdominales pueden estar persistiendo. Y ese paciente, pues ahí lo que diría, no vaya con un médico de primer contacto si es que esta es el tratamiento que ha dado únicamente, quizá buscar a un gastroenterólogo o a un endocrinólogo, que es el especialista, para ver esta asociación entre el dolor abdominal crónico y la hipertrigliceridemia resistente o refractaria al tratamiento con fibratos. Ese es un dato de alerta. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo que no hay mejoría clínica a partir de esta manifestación del dolor abdominal con triglicéridos elevados, necesitamos completar ese diagnóstico. No es como que digas, oye, te voy a pedir un perfil de lípidos o una química sanguínea y vas al laboratorio. En realidad puede resultar complejo que te hagan el panel para esto específicamente. Entonces, hay una serie de ítems, un cuestionario que te permite ver qué población tiene este riesgo de tener el síndrome de quilomicronemia familiar, que cuando tú lo vas haciendo con base en sus antecedentes, si te sale de más de 10 puntos, ese paciente debe de ser sometido a estas pruebas genéticas que actualmente hay, la empresa de BTC te apoya haciéndolas de manera gratuita para poder estudiar a este grupo de pacientes. En realidad, no hemos tenido todavía un caso reportado aquí en México de este síndrome de quilomicronemia familiar. Te podría decir que muchos aquí en los centros médicos estamos tratando de identificar ese primer caso para poderlo publicar. Sin embargo, la prevalencia que yo te digo es la prevalencia que se encuentra a nivel mundial de 1 por 1 millón. Es todo un reto, como te comentaba, el problema es la sospecha clínica y que finalmente no es algo que haya estado en los últimos 20 años, este panel genético de 5 genes en donde yo puedo identificar. A la segunda parte de tu pregunta, ¿a qué se debe esto? Normalmente, cuando uno consume alimentos, prácticamente el 80-90% de los triglicéridos que tenemos en sangre vienen de la ingesta de carbohidratos en combinación con algunas grasas. Estos carbohidratos necesitan absorberse y lo hacen a través de se llaman micelas a nivel del intestino, se absorben y empieza todo este metabolismo intermedio de los lípidos, en donde vamos a formar kilomicrones y que van a ser transportados por unas partículas que están cargadas de esos kilomicrones y que van a necesitar de una enzima que se llama lipoproteína lipasa para poder llevar a cabo este metabolismo de los kilomicrones y pasarlos a partículas que serían en este caso, vamos, más cargadas de colesterol con menos remanentes de kilomicrones y menores triglicéridos para empezar este proceso al formar el colesterol LDL, primero el IEDLL y luego el colesterol LDL, que es el mal llamado o conocido como colesterol malo. Como tenemos esta disfunción o pérdida de la función de esta enzima, se quedan atorados y se almacenan esos kilomicrones.
se empiezan a empaquetar, se empiezan a acumular y entonces ese exceso de kilomicrones, cuando a un paciente le toman una muestra de sangre, verás que se separa ese suero del componente de sangre y ese componente de suero se forma como una grasa, como si fuera la manteca. Así se logra Ujú. observar. Esa es una característica muy importante en este síndrome de quilomicronemia y que pues nos debe hacer sospechar que ese paciente tiene un problema en esta enzima que se llama lipoproteína lipasa. Ahora, doctor, ya en el caso del paciente, bueno, de la persona que fue diagnosticada, ¿cuál es el tratamiento? Bien, actualmente se tiene una terapia novedosa. Podemos decir que pues llega una terapia que se le conocen como los ASOS, que son oligonucleótidos antisentido. Es una molécula de 20 nucleótidos que lo que va a hacer es se va a pegar a una región del RNA y que va a impedir que se sintetice una molécula que se conoce como ApoC3. El ApoC3 es, digamos, en este caso, un inhibidor natural de la lipoproteína lipasa. Si yo inhibo a este inhibidor, permito que la lipoproteína lipasa tenga acción y aunque sea poquita, podemos mejorar. Este medicamento, que actualmente está disponible aquí en México y que está aprobado aquí en México, nos permite tener una reducción de más del 70% en las concentraciones de triglicéridos. Entonces, podemos ver una respuesta muy buena en este grupo de pacientes que tienen este defecto o esta mutación en la lipoproteína lipasa. Entonces, es una opción de tratamiento actualmente disponible. Aquí nada más tenemos que seguir buscando estos casos para poder darles esta oportunidad a esta enfermedad rara que puede estar presente en, pues podríamos decir que en varios mexicanos y que lamentablemente no lo sabemos. Digamos, con especialistas con usted que ya saben de estos tratamientos, de esta forma de cómo detectarlos, pues el panorama puede cambiar radicalmente, ¿no? Claro, sí, definitivamente, como había comentado, aquí el secreto está en la sospecha diagnóstica. Una vez que la estás sospechando, tener la factibilidad o el recurso, la posibilidad de poder solicitar este panel genético de 5 genes, en donde pues se pide el de la ApoA5, el del C2, o sea, vamos, hay algunos otros cofactores que se solicitan que favorecen esta afinidad de la lipoproteína lipasa con los kilomicrones y que va a llevar al metabolismo de todo esto. Entonces, a veces el desconocimiento hace que, pues al no tener esa sospecha, pase y el paciente siga caminando ese rumbo y ese viajar que lamentablemente es muy largo y con muchas complicaciones, mermando la calidad de vida, como comentamos al inicio de la entrevista. Pero ¿qué más se puede desencadenar si no se trata? Pues mira, si el paciente hace diferentes cuadros de pancreatitis, puede destruir ese páncreas y va a tener diarreas crónicas, puede tener diabetes tipo, en este caso, una diabetes secundaria a una pancreatitis. Y Ujú, entonces, pues estos pacientes pueden requerir de insulina de manera muy temprana, porque pues evidentemente al haber destruido el páncreas, pues no queda nada de producción de insulina. Y ujú. entonces estos pacientes requieren de insulina de manera temprana. Este, eh, una complicación de la pancreatitis es hacer un absceso o un quiste, y estos pueden dar fiebre y tienen que entrar a quitarse en ocasiones de manera quirúrgica. Esas son agudas o complicaciones tempranas, Ujú. pero pues prácticamente las crónicas irían hacia la diabetes y hacia las diarreas crónicas. Ahora, doctor, el tratamiento, pues, también otra de las contras que hay de las enfermedades raras, los tratamientos son muy caros. Eh, Eh, este, bien, Pues como todas las enfermedades raras, los tratamientos, pues cuando llegan al mercado,
no son económicas porque pues para tener la investigación y la disponibilidad, pues Ujú, requiere mucha infraestructura, mucha investigación. Entonces, no te podría decir cuánto cuesta, eso sí yo lo desconozco, pero te puedo asegurar que baratas no son, o sea, pero al final del día son terapias que resultan ser costo efectivas porque los costos que representa una terapia intensiva actualmente, y hablando en México, podría estar oscilando alrededor de 150,000 pesos el día. Un poco más, un poco menos, pero pues eso es muy caro, ¿no? Entonces, ujú, imaginemos un paciente que tiene eventos de pancreatitis de repetición, que digamos que tiene 3 o 4 en los últimos eh, 3 o 3 años o 4 años, y que pues la estancia intrahospitalaria puede durar un mes o 2 meses. O sea, ¿cuánto sería eso, no? ujú, Entonces, creo que un paciente que tiene pancreatitis no solamente es el costo, sino el riesgo de mortalidad también se incrementa, ¿no? En este grupo de pacientes. Entonces, ujú, nunca es más económico eso que poder salvar vidas. O sea, el impacto ujú, de decir estoy salvando una vida, creo que no tiene precio. ujú. Doctor, ahora por último, ¿cuál es el llamado desde su trinchera a la población, a las autoridades, para que le pongan, ya hay un día internacional de enfermedades raras, donde se le voltea y se le da el ojo a este tipo de enfermedades, pero como siempre no es cosa de un solo día, ¿no? Es cosa de que se le voltee a ver todos los días. ¿Cuál sería el llamado desde su trinchera, doctor? No, yo creo que no al gobierno, más bien a la comunidad médica. Ujú, Creo que tenemos que sensibilizarnos y sospechar de este tipo de enfermedad. Sé que si viene el especialista en neuro, en hemato, en reuma, ellos tendrán sus enfermedades raras y dirán, no, piensen en esto, ni siquiera yo me las imagino. ujú, Quizá creo que tenemos que hacer mucha educación en la comunidad médica, de decir, a ver, tienes un paciente que tiene triglicéridos de más de 880. ujú, Si no lo puedes manejar, si tú no ves respuesta con el tratamiento convencional, mándalo con el especialista, mándalo a endocrinología, mándalo a medicina interna ujú, para que evalúe, y de esta manera nosotros hagamos lo pertinente para ver si ese paciente requiere estos estudios genéticos. Pero yo me quedaría desde ahorita diciendo más de 880 de triglicéridos con dolores abdominales o sin dolores abdominales incluso, requiere de estudiarse ese paciente.